La paz de Dios. Bienvenidos a Un tiempo con el Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, se lee una de las historias que más ha impactado en la vida de muchos y que hoy en este devocional se compartirá la enseñanza que trae para nuestras vidas. Primero, dice la Escritura, en aquel día. Y la pregunta es, ¿cuál día? Y es que ese día el Señor Jesús había estado enseñando sobre el reino de los cielos. Y una vez dada la enseñanza teórica, deseaba llevarlos a la práctica, en donde su fe sería puesta a prueba, ya que no era suficiente que ellos aprendieran una lección, sino también practicar por la fe dicha enseñanza. También es necesario recalcar que al interior del mar se desató una gran tormenta y surge una segunda pregunta. ¿Sabía el Señor Jesús que habría tal tormenta? La respuesta es un contundente sí. Sin embargo, la indicación del Maestro fue: pasemos al otro lado, garantizando la seguridad de que ellos pasarían sin importar lo que podía pasar, ya que el Señor Jesús no les prometió un viaje fácil, pero sí la garantía de que llegarían a su destino. La palabra de Dios revela que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que se anegaba. Y acá vemos a los discípulos que de alguna manera se sentían afligidos por el peligro que esto implicaba, puesto que eran conscientes de que una tormenta de tal magnitud podía hundir la barca. Sin embargo, a pesar de saber que el Señor Jesús iba con ellos, de momento se puede decir que se les olvidó, porque enfocaron sus fuerzas en la tormenta y no en la tranquilidad de que Él iba con ellos. En la narración dice, y Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo podría dormir el Señor Jesús en una situación así? Y es que el Maestro estaba en perfecta paz, aún en medio de la tormenta. Él se hallaba dentro de la voluntad de Dios y sabía que el Padre lo cuidaría, así que tomó una siesta. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Por lo que él se levantó y reprendió la tempestad, e inmediatamente se hizo una gran calma. Pero el Señor Jesús no se detuvo con calmar la tempestad, porque el peligro más grande no estaba en el viento o en las olas, estaba en la incredulidad de los discípulos, por lo que les reprendió y les llamó hombres de poca fe, ya que había sido su incredulidad lo que les hizo temer y su temor les hizo dudar del cuidado del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a grandes tormentas en la vida? Que si bien es cierto, muchas de esas vienen a causa de nuestras propias decisiones, pero también Dios las permite en nuestras vidas con un propósito, y es la de que confiemos en Él aún en medio de las tormentas. Pero, ¿qué actitud asumimos en medio de esas tormentas? Y la realidad es que siempre hacemos lo que los discípulos, puesto que aún sabiendo que el Maestro está con nosotros en nuestra barca, el temor invade nuestros corazones, por lo que vemos la tormenta y eso nos aflige al punto de que pensamos que vamos a perecer, aunado de que en muchas otras ocasiones hemos visto la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de otros, por lo que eso nos debe dar la seguridad de que es Él quien tiene el control de las cosas. Sin embargo, muchas veces decimos que creemos, pero aquí la pregunta real es, ¿confiamos en Él? Y es que aunque digamos que creemos, pero no confiamos, eso puede anular nuestra fe y generar en nuestros corazones ese temor que invade nuestra vida y llega a afligirnos. Pero a pesar de ello, qué bendición tenemos, que a pesar de tomar una actitud que no deberíamos, podemos ir al Maestro y decirle, Señor Jesús, sálvanos que perecemos. Y en su infinita gracia y misericordia, tiene compasión de nosotros para levantarse y reprender esa gran tormenta y dar una paz hermosa a nuestros corazones, haciéndonos saber que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Por lo que si tú estás pasando por una tormenta en tu vida, no dudes,
No dejes que el temor invada tu corazón. Solo cree y confía en Él porque Él está contigo. Que Dios te bendiga.